Pues prepárese Dani y prepárese oyentes porque tenemos en vivo y en directo a Valentina Fajardo Pinzón. Hoy tenemos una invitada que nos llena de emoción y orgullo. Valentina Fajardo Pinzón, psicóloga especialista en gerencia estratégica del talento humano y magíster en marketing digital. Valentina ha dedicado su trayectoria a proyectos sociales y comunitarios que ponen el bienestar colectivo en el centro. Pero además nos trae su primera obra literaria llamada Recuerdos de Papel, un libro de poemas y microescritos que nos invita a detenernos, a respirar y a descubrir la belleza de lo cotidiano. Una propuesta sensible y valiente que conecta con esas emociones que todos hemos sentido, pero para pocas veces logramos nombrar. Su experiencia académica en Japón, su blog Pensarte, donde reflexiona sobre psicología, cultura y narrativas digitales, y sus raíces desde la hermosa Mosquera, Cundinamarca, hacen que de Valentina una voz fresca, profunda y que une la ciencia y el arte y la humanidad. Así que, Valentina, muy buenas tardes y bienvenida a su Código Urbano. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su invitación y gracias por ese preámbulo, ¿cómo están? Felices, contentos, emocionadísimos porque la vimos muy acompañada en esa Feria Internacional del Libro de Bogotá. Antes que nada, ¿cómo me le fue en la Feria del Libro y por qué tan llena de gente, llena de fanáticos y muy rodeada de muchas cámaras y fotos? Bueno, la Filbo este año la vivimos de una forma diferente, creo que cada año la Filbo trae consigo cierto tipo de dinámicas distintas y para mí este espacio siempre ha sido un lugar en donde tienes la oportunidad de conocer a otras personas, a otros autores, a otras historias y este año pues tuve la oportunidad de estar en compañía de la editorial Planeta haciendo cubrimiento de todo lo que realizaban como editorial dentro de esta feria, entonces sin duda alguna fue un espacio también para soñarnos y pensarnos que sí es posible llegar a otros escenarios siendo apasionados con lo que amamos. Me gusta eso, pero antes que nada quiero saber qué hace una psicóloga un viernes por la tarde. En mi caso, Ajá. yo suelo mucho escribir y creo que me dedico mucho a esa área, también a crear contenido y trato de equilibrar un poquito la vida con el tema laboral y las relaciones interpersonales. No es fácil porque cuando amas hacer algo pierdes la noción del tiempo y eso permea muchas áreas de tu vida y más si es la escritura. La escritura es algo muy solitario, entonces tiendo como a tener esa reflexión de decir ok, hay que parar y intentemos buscar otros espacios. Me veo con mi amiga Paula que está hoy acá conmigo, con una amiga Sara, nos tomamos alguito, hablamos, charlamos, pero tienden a ser unos viernes muy tranquilos cuando el trabajo lo permite. Muy bien, ahí tomamos nota, don Anis, los viernes tranquilos aquí en Atadeo, tomando. Sí, claro. Muy bien. Cotidiano. Chévere. Entonces, Valentina, su libro Recuerdos de Papel nos invita a detenernos, a sentir. ¿Cuál fue ese momento que usted dijo, esas palabras tienen que convertirse en un libro? Y creo que para llegar a esa respuesta pasaron muchas cosas, porque yo le tenía como un poco de pánico a publicar. Cuando tú publicas también te vuelves vulnerable y te expones a la crítica. Y siento que llegar a tomar esa decisión fue determinar que debía cumplirme a mí misma. Siempre me aplazaba, entonces siempre era como después hago esto, ¿por qué hacerlo ahorita? Pero era esa evitación a el sentimiento de que alguien más pudiese opinar sobre algo que tú hacías. Entonces fue como una decisión de decir, intentémoslo, no sé cómo es este camino. Fue un camino también con muchos baches, porque publicar en este país también es difícil, no es una experiencia sencilla ni tampoco tan gratificante al inicio. Entonces encontrar la manera también me permitió entender lo importante y lo necesario que es el arte para todas las personas. Importantísimo, Dani, porque como lo vimos en la Feria del Libro, muchos escritores publican sus libros, pero poca reacción de las editoriales. Sí, total, es muy difícil llegar a una editorial, pero cuando tienes de pronto el apoyo de una editorial tan importante como Planeta, puedes llegar a generar un alto impacto y aprovechar la Feria del Libro, donde mucha gente acude y ver esta obra.
Claro que sí. Y a propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, usted tuvo la oportunidad, Valentina, de compartirlo con cientos y cientos de lectores. ¿Cuál fue la reacción del público que la dejó usted marcada en esta Feria 2026? Bueno, ahí hay algo que quiero que como dejar aquí en pendiente, y es publicar con Planeta para mí aún es un sueño, no es algo hecho realidad. Entonces estoy haciendo un camino en el que espero que eso pueda llegar a ser un se logró, porque digamos tener estos espacios de acercamiento con las editoriales, con estos escenarios de alto impacto, también te llevan a darte cuenta que no es solo publicar un libro, no es el tú decir tengo un libro, es el construirte a ti sobre lo que estás haciendo. Entonces muchas personas hoy en día, o hay dos bloques, el que realmente ama la escritura o el que solamente lo llamaron y tengo un libro. Y esas dos perspectivas también cambian mucho la forma en la cual sientes los espacios. Entonces, cómo sientes los escenarios, cómo sientes las personas cuando tienen un libro tuyo en tus manos, también varía dependiendo de dónde tú te estás mirando. La primera vez que las personas tuvieron el libro en mi mano, que hicimos el lanzamiento el año pasado, pues fue algo retador y también con mucho miedo. Era la expectativa de qué iba a pasar cuando el otro tomara algo tuyo y lo viera y dijera, me gusta, no me gusta, lo hizo bien, lo hizo mal, lo logró o algo más, ¿sabes? Como que siempre hay un miedo profundo. Y probablemente eso nos lleva a pensarnos y a sentir ese síndrome del impostor. Sí, entonces se mezclan muchas emociones. No podría decirte como, ay no, todo fue fantástico. Incluso yo les decía a mis amigas como, no, yo voy a imprimir por ahí 5 libritos y porque pues quién va a querer, ¿sabes? Entonces tú vas haciéndote el camino y te vas dando cuenta de que no es la cantidad de personas, sino es el impacto que haces con lo que avanzas. Y si amas la escritura y si amas los libros, vas a encontrar el momento y el camino para seguir. Entonces creo que es algo de construirte constantemente y probablemente el siguiente libro sea otra historia distinta y posiblemente ya no sienta miedo o sienta más, no lo sé, pero es un ejercicio de explorarte con cada persona que asume querer leer lo que haces. O sea, tenemos, Dani, primicia. Hay posible segundo libro. Sí, es muy probable. Sí, ¿tenemos la chiva? Tenemos chiva exclusiva acá en Código Urbano. Un saludo también para Daniel, otro Daniel que sigue reportando sintonía acá en Código Urbano, y por supuesto a nuestra Valeria de Botas, que está reportando también sintonía mientras va en el carro. Ah, genial. Saludos. Muy bien. Qué chévere. Y están conectadísimos con nuestra tremenda invitada. Sí. Oiga, Valentina, hablemos de sus estudios y por supuesto esa experiencia tan bonita en Japón, porque pocos van a Japón y queremos saber esa experiencia académica en estas tierras niponas, pues suena sin lugar a dudas muy fascinante. ¿Qué aprendizajes de esa cultura se reflejan en su escritura y en su mirada como psicóloga? Bueno, es una pregunta amplia. Pero ir a Japón fue también como tener un encuentro sobre una realidad distinta a la tuya. Más allá de este discurso como que dicen de ser empático, ponte en los zapatos del otro. Eso suena muy lindo acá porque estamos en lo conocido, entre comillas, ¿cierto? Pero claro, cuando te vas a otro lugar donde absolutamente todo es distinto, ni siquiera sabes cómo ser empático con el otro, porque no sabes qué es esa reciprocidad o qué es lo adecuado, qué es lo indicado. Entonces es como cambiar un poco el chip y entender cómo las dinámicas sociales, culturales, nos permean el comportamiento. Y nosotros no solamente somos lo que nos hicieron en casa, somos lo que pasó con todas las interacciones que hemos tenido con los demás. Y eso creo que marcó un antes y un después para mí, porque es un país al que claramente volvería como turista, pero que me parece que las formas de coincidir cierto tipo de dinámicas son muy fuertes para uno desarrollarse desde muchas aristas, ¿cierto? Entonces tuve unos contrastes, siempre para mí son maravillosos porque es una forma de reconstruirte y de entender que no solo hay una verdad absoluta, sino hay muchas y múltiples.
y llegas acá otra vez y dices como, amo mi país. Sí, o sea, yo digo como que yo amo Colombia con sus dinámicas, con sus situaciones que nos atraviesan, pero el colombiano tiene algo fuera y es que es demasiado resiliente, se adapta muy fácil, intenta escuchar, ¿sí? Intenta ser práctico, resolutivo. Si te cambian el panorama hoy, mañana, pues bueno, está bien. Si hoy tocó carne, bueno, si no, sabes, como que tenemos esa perspectiva en una generalización. Y cuando te ponen en un contexto fuera, es como, el colombiano, ¿sabes? Sí. Entonces, también siento que algunas personas les hace falta como ese sentido de pertenencia, pero cuando salen, fue pucha. Sí. Aquí hay mucho que hacer, ¿sabes? Colombia es muy linda. Y ya que hablabas de adaptación, ¿cómo fue esa adaptación en un país como Japón, a la gente, al idioma, al horario? Uy, fue muy difícil. Yo no estuve pues tanto tiempo allá, era una beca de exploración, era una beca como de comprender unas culturas diferentes, de hacer como una investigación intercultural. Pero para mí, el primer día que yo llegué, yo no olvido que para mí Japón huele a salmón. Incluso yo escribí un artículo de eso. Huele a pez, pero no es pez feo, sino huele feo. Es como un olor a mar distinto. Okay. Entonces tú llegas y huele a salmón. La gente, la dinámica es otra cosa. A mí me impactó mucho que yo llegué con muchísima hambre. Pues es un vuelo larguísimo. Sí, claro. Yo decía, Dios mío, estoy en un lugar donde no entiendo nada, si me pierdo aquí, ¿qué voy a hacer? Y me compré un sushi, tenía mucha hambre, yo ni le hablé a la señora, solo cogí el cosito, le di la plata, ya no hubo interacción verbal y me lo comí. Yo casi me vomito del sabor porque el sushi tradicional, puede que esté errada, pero fue mi experiencia, desde lo que yo coincidí en ese aeropuerto, el arroz es fermentado, o sea, el sabor, es como cuando tú vas y comes una empanada, en Colombia okay. La empanada es típico, ¿no? O sea, comémonos una empanada. Es Dios, la empanada es Dios. La empanadita, sí. Sagrada. Epa. Allá es como el sushi, pues para ellos también es algo así, pero el sushi fermentado. Entonces es un rollito como lo conocemos acá, pero tú te lo comes completo, ¿sí? O sea, no como trocitos. Entonces tú te lo empiezas a comer. Claro, yo no estoy acostumbrada a esos sabores porque eso es como agrio, amargo y tú con hambre, cansado, no. Entonces lo primero que hizo fue mi tutora y me cogió y me dijo, no se te ocurra vomitar de acá porque eso tiene un costo. Y yo, entonces yo no sabía qué hacer con mi cuerpo, pero yo, bueno, desde el baño, ¿qué hacemos? No sé qué. Y después empiezas a darte cuenta de que ellos sí tienen un respeto sobre el tiempo, el valor y la presencia del otro. Es algo rígido. Si a ti te dicen a las 8, llegas a las 7:30, porque llegar a las 7:55 es llegar tarde. Entonces es como, aquí el tiempo apremia. Si tú me retrasas un minuto, o sea, estás faltándome el respeto. Nosotros como colombianos es, eso me demoré un poquito del trancón, no sé qué, eso esperemos, ¿sí? Allá no, entonces entender también esa forma de vida es distinto. Los horarios a mí me costaban un montón porque mientras yo estaba despierta mis papás estaban durmiendo, sí. La comunicación es difícil, allá uno no entiende nada, por más de que tú tienes como un nivel de inglés, no es el inglés que le dé la seguridad al japonés para comunicarse contigo en ese idioma. Entonces, si ellos no se sienten con la seguridad, no te van a hablar inglés. Pues obviamente yo la lengua de ellos claramente no, cero. Así que sí fue una experiencia distinta, pero siento que todo el mundo, y se los digo a todos, todo el mundo debe conocer Japón antes de morirse. Más allá de la tecnología y de la innovación, es la parte tradicional que en su momento hubo. La manera en la que ellos se cuidaban entre ellos y se relacionaban, el respeto que se tiene por lo vivo. Eso a mí me pareció muy lindo porque somos acá una cultura muy narcisista y egocentrista también. Allá no, en su tradición, ¿no? No en la occidentalización japonesa.
sí existía mucho respeto sobre todo lo vivo, cuando es la época de la sakura, cuando es el agua, para ellos el agua era o es para los japoneses tradicionales algo muy importante. Entonces fue una experiencia linda. También me chocó un poco, nosotros nos hospedamos en un hotel japonés tradicional, no occidentalizado. Entonces en el hotel que nosotros nos quedamos, el baño no lo tienes en tu habitación. Y yo era como, pero, o sea, yo cada vez que voy a un hotel, el baño está en tu cuarto, ¿sí? Y yo, bueno, no pasa nada, entonces, bueno, vas al baño, pero las duchas son públicas. Entonces yo, claro, yo llego cansada y yo decía, Dios mío, yo me tengo que bañar con un montón de gente, ¿sí? No eran mixtas, anteriormente sí eran mixtas, pero en ese hotel los hombres se bañan en un lugar y las mujeres en otro. Y yo decía, me voy a bañar con mis compañeras, con mi tutor, o sea, si mi mamá ni me ve desnuda desde hace un montón de años, yo acá llegar y vamos a bañarnos, no, el plan. Claro, eso es difícil porque es renunciar a creencias que tú también tienes y que le llamamos acá pudor, ¿sí? O sea, no se puede mirar, no se puede hacer. Allá es como, pero es que te vas a bañar, es algo normal. Después de que tú te bañas, hay un termal. Y la termal anteriormente era la forma en la que tú liberabas todo el malestar, ¿sabes? Entonces aquí, digamos, es como si yo le digo a Pau, vámonos por un café, que me siento mal, quiero que hablemos. Es algo común acá, o un tinto, o las personas toman cerveza, bueno, lo que sea. Allá era, vamos al termal, que me siento mal. Entonces iban a la termal y el agua cumplía con ese ejercicio como de suéltalo, purifica, transparencia, libertad. Entonces entrar a esa dinámica fue fuerte porque desde tu desnudez tienes que estar en un lugar donde todos están y tienes que conversar porque es tradición. Pero también te replantea muchas cosas sobre la corporalidad, sobre la comprensión que tenemos, sobre la corporalidad de los demás, sobre el respeto que existe también en esos escenarios. Entonces, pues bueno, un poquito. O sea, posibilidades, Dani, de encontrar el sushi de patacón, no lo encontramos allá. Imposible, ni de mango ni de aguacate, no sé. Sí. Bien. Y siguiendo con esto de Japón, Valentina, ¿alguna vivencia japonesa se transformó en poema dentro de este libro tan bonito que tenemos acá en Código Urbano? Creo que está mezclado un poco en muchas experiencias, no hay uno tácito. Sí hice un artículo con mi universidad, está publicado en la revista de Suma Cultural de la Konrad Lorenz y el artículo se llama Ayer visité Japón. Y es como un contraste de lo que viví, lo que experimenté y también la idea que me llevo yo sobre lo que es el futuro, ¿sabes? Entonces eso me generó como mucho impacto y lo plasmé fue en ese artículo que dejé en la revista. Bien, estamos con Valentina Fajardo Pinzón, psicóloga especialista en gerencia estratégica del talento humano y magíster en marketing digital. Y a propósito de la psicología, Valentina, usted como psicóloga y especialista en neurociencia, ¿cómo conectas la ciencia del comportamiento con la sensibilidad de la poesía? Bueno, es una pregunta amplia también, pero hay algo que me gusta mucho y es que nosotros consideramos que lo académico debe ser técnico, ¿sí? O sea, debe ser específico y, no sé, como la matemática, si es 1 y 1 va a dar igual a 2, y así es el mundo, y así funciona, y si tú eres psicólogo, este es el PAC, y así tienes que coincidir la realidad, porque de esta forma se trabaja la depresión. Pero realmente la vida en general no viene así. O sea, tú aprendes en la universidad la teoría, aprendes cosas importantes y pues básicas para ejercer como profesional, pero la experiencia te muestra que tú tienes que tener una flexibilidad para comprender el mundo, porque el mundo tiene muchas variables. Sí. Y no hay una sola forma de comprender una realidad de alguien. Y la forma en la que yo entendí mi vida fue por la escritura. Probablemente en este momento que tengo el libro acá fueron poemas y reflexiones,
pero es la escritura en general. La forma en la que tú escribes también te permite reconocerte, y hay algo a lo que yo siempre le he tenido como cierto respeto, y es el tema de olvidar, ¿sabes? Como en qué momento olvido quién soy, en qué momento ya no me reconozco, qué pasó en mi vida para ya no ser esto y volverme esto. Entonces sentí que la escritura funcionaba mucho, y en sí el arte en general, las manualidades, las expresiones distintas deben ser algo que se le enseña a las personas, más allá de que sea un hobby. Es una forma en la cual estás generando bienestar en ese individuo, porque le estás permitiendo manifestar lo que siente, sacarlo de sí y verlo de una forma diferente. Entonces, para mí fue la escritura, pero para otros pueden ser otras cosas. Puede ser, no sé, la repostería, puede ser el hecho de tener un jardín y tener el cuidado con tu jardín. Sí, otras formas de manifestar eso, la creación, lo que hagas con tus manos, no digital. O sea, hay que volver a eso, a que tus manos sientan. Y eso sin duda alguna pues hizo que las dos cosas hicieran un match. Y obvio, en la teoría tú ves cómo el cerebro se estimula de ciertas formas para que existan otras nuevas conexiones, como cuando existe un daño neuronal también tienes que exponer a la persona a otras herramientas para que aprenda de otra forma. Entonces creo que el arte es la forma más bonita para unificar todo, desde mi punto de vista, claramente. Sí, claro. Bien, clarísimo. Saludamos a Javier Solórzano, Sí. y nos dice que un saludo a todos los japoneses que nos reportan sintonía ya desde los termales. Konnichiwa. Muy queridos, muchas gracias, Javier, qué bueno que esté conectada. Oiga, Valentina, ¿qué descubrimiento recientemente en la neurociencia la inspira más para acompañar mejor a las personas en sus procesos emocionales? Yo creo que la neurociencia siempre va a ser algo que a mí me va a asombrar. Te puedo decir algo hoy, pero mañana puede ser otra cosa, porque el cerebro humano, desde que empecé a entender cosas de él, me deja siempre como sin palabras, ¿sí? Como nosotros nunca nos tomamos el tiempo de entender qué pasa con nuestro cuerpo. Simplemente existes. En algún momento en una clase en la universidad nos decían como cuando usted nació le enseñaron a respirar. Pues no, o sea, tú naces y ya, ¿sabes? Como que ya está, respiras. Pero a uno sí le deben enseñar a respirar. La respiración es una de las acciones que regula tu sistema nervioso más fácil. Pero como nunca te enseñaron a respirar, pues por eso te cuesta un poco regular las emociones difíciles, porque no entra el oxígeno suficiente a tu cerebro, entonces empiezas a estar en una alerta constante y cómo respiras adecuadamente. Entonces, cuando empiezo a entender desde ese simple ejemplo de que hay cosas que nosotros automatizamos, como pues es que sí, es obvio respirar, pero no sabes respirar, ¿cierto? Es bueno, ¿y por qué tengo que aprender a respirar? Porque eso tiene una función en tu cerebro que te permite hacer cierto tipo de cosas. Entonces el cerebro es muy mágico, es muy maravilloso, y hoy en día existen muchas cosas que te permiten estar mejor. Entonces es como, bueno, si el simple hecho de respirar bien ya cambia tu cotidianidad, imagínate el hecho de que existen hoy formas en donde tú ves cómo están las conexiones en cada uno de tus lóbulos, y eso te permite también comprender qué hay que estimular más o menos, o qué podría funcionarte mejor para que tú puedas estar de otra forma contigo mismo. Entonces siento que unir todo esto hace que haya un muy buen abordaje dentro de la práctica desde mi área como psicóloga. ¿Usted sabía, Daniel, que en Colombia tenemos a uno de los mejores y más grandes neurocientíficos del planeta? La verdad no sabía. ¿No? No. Pues se llama Rodolfo Ginás. Ok. Y estuvo varias veces acá en Atadeo dando conferencias. Muy Genial. pido y muy talentoso. Interesante. Muy bien. Y alguna vez le preguntaron a Rodolfo Ginás, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Y él dijo algo interesantísimo. Él dijo, yo no sé si creer o no creer, porque yo nunca he visto la caravana de escoltas llevando a Dios. El día que vea la caravana de escoltas, aquí por la Circunvalar bajando acá al Atadeo, a él le preguntaré, ¿usted quién es? Qué respuesta. Sí. Y a propósito, Valentina, ¿usted cree o no cree en Dios? Sí, yo sí creo.
Y es algo que me parece, incluso en el libro lo plasmo, y siento que para mí es importante esa área en mi vida por muchas razones. Siento que más allá de verlo como lo ven de pronto a veces desde la religión, como que está allá y que te mira y que te observa, lo veo como un amigo, sí, como con alguien con quien conversas, que te ayuda a tomar decisiones, que de alguna otra forma, desde mi creencia, que te protege y te orienta. Es algo como importante. Incluso nosotros como seres humanos tenemos áreas de ajustes. Una de nuestras áreas de ajuste es la espiritualidad. Y la espiritualidad tú la puedes ver desde muchos objetivos, ¿no? No solamente es la creencia católica o cristiana, porque también está el budismo, también hay como otras formas. Una vez una persona me decía como, mi espiritualidad está en la música, ¿sabes? Entonces como que hay muchas formas de conexión que te estimulan esa espiritualidad. Entonces, desde mi forma de estimulación y creación, yo la coincido como Dios, dentro de mi perspectiva y dentro de mi forma de vivir. Está bonito que habla, ¿no? Pero también vinculamos a la mesa de trabajo a María Paula, que está aquí con nosotros, por supuesto, desde la Gobernación de Cundinamarca. María Paula, pero muy buenas tardes y también bienvenida a su Código Urbano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Contentos, felices, porque como buena amiga está acompañando a nuestra queridísima Valentina aquí en Código Urbano. ¿Cómo la está viendo la entrevista? No, súper bien, yo siempre soy muy orgullosa de mí, ¿viste? Y siempre en los espacios, coincidimos en espacios académicos, no académicos, y siempre creo que uno de amiga debe aportar y estar orgulloso también de los logros. Ay, bien. ¿Hace cuánto se conocen, María Paula? Uy, como un año largo, más como 2 años, 3 años. 4, amiga. ¿4? 4. 4 años, bueno, ella dice que 4 llevo, ¿qué? Claro. Hace 2 semanas. Hace un día. Ahorita fuera de micrófonos, antes no dijo que ayer. Sí, claro. ¿Qué le pasa? Me has hecho Amiga, ya estamos en el 2026. Bueno, sí, no, 24, 25, sí, ya 3 años. O sea, no, realmente 3 años, sí. Bien, chévere. Y bienvenida también a su Código Urbano, Gracias. María Paula. Chévere, muy bien. Seguimos en vivo y en directo con nuestra tremenda invitada acá con Código Urbano y vamos a hablar un poco, Valentina, sobre su blog Pensarte, que también nos llama muchísimo la atención. Y este blog Pensarte, usted une la psicología, la cultura, las narrativas digitales. Usted, Valentina, ¿cómo logró que la ciencia y la emoción conversen en un mismo espacio tan bonito y tan lleno de cosas tan chéveres como Pensarte? Sabes, yo que pienso mucho que la psicología debe ser pedagógica. Entonces a veces nosotros vemos al psicólogo, quienes han tenido como la oportunidad de ir a terapia o visto alguna película o lo que sea, y el psicólogo es el que está allá, ¿no? El que sabe. Pero el psicólogo debe ser el que enseña, el que te enseña a ver el mundo de otra forma. Probablemente lo que aprendas dependerá de ti, pero lo que yo te transmita también puede hacer que tu realidad sea distinta. Entonces, a veces nos paramos desde una postura en la que ya conocemos algo y la queremos explicar. Entonces suena un poco egocéntrica. Y yo decía, no, debe irse hacia la reflexión, hacia yo decirte, ¿cómo te piensas esto? Ya, y te estoy hablando de depresión, pero ¿cómo te lo piensas? ¿Está bien? ¿Está mal? Cuestionarte, reflexión. Entonces decía como, vuelvo, la escritura la amo, entonces para mí es como el canal de poner un tema, entenderlo desde mi profesión, pero desglosarlo desde la simple, sencilla razón de que quiero que tú pienses sobre esto. No que yo te digo que esto es, no tengo que explicarte la manzana para que la veas, está ahí. Cómo tú la percibes. Entonces, el blog dije como quiero crearlo, quiero hacerlo. Ahorita estoy como transformando un poco mucho mis redes sociales porque quiero volverlo un poco más cercano. Entonces, quiero de pronto crear un newsletter para que a las personas les llegue cada tanto algo de lo que estoy pensando, por lo que estoy escribiendo mi segundo libro y mi segundo libro tiene ese título, Pensarnos, ¿cierto? Pero el título general es Pensarte, el arte de pensarnos. Entonces es un libro que más allá de tener textos cortos, es un libro que busca una reflexión constante sobre la situación tan importante que es
pensarte a ti. El arte de pensarte es algo maravilloso porque a veces creemos que el arte solamente es lo que exponemos, pero la obra maravillosa más grande que tú tienes es tu propia vida, como tú te la piensas, como tú te la creas, de qué forma cognitivamente estás haciendo para transformarte, para crear, para amar, para sentir, pero pasa la vida y tú solo exististe, ya, ¿sabes? Entonces, a eso se une. Ay. No sé usted, Dani, pero salimos inspirados a conquistar nuestras vidas. Un poco. Muy bien. Y hablemos también un poco, Valentina, de Mosquera, esa hermosa Mosquera de nuestro queridísimo departamento de Cundinamarca. ¿Qué tanto influye su lugar de origen en su forma de escribir y en su manera de ver la vida? Bueno, Mosquera yo la veo como una tierra mágica. Quien empieza a vivir en Mosquera no se quiere ir. O sea, es una realidad, es como... Detesto el trancón de la 13, pero no cambio. Sí, es horrible. Sí. Pero amo vivir allá. O sea, es como un lugar que en su primer momento me permitió desarrollar quién era, ¿sabes? Entonces como que conocí a muchas personas importantes desde mi juventud que me forjaron en torno a temas que amaba, como la participación social, los proyectos sociales, creamos una fundación, hicimos procesos sociales, proyectos que transformaron también el territorio, y entender que cuando tú eres un agente dentro de un espacio y quieres cambiar, no solamente tú, sino tu contexto, lo puedes hacer y solamente necesitas estar con las personas correctas en el lugar indicado para que la vida misma sea distinta. Entonces, pues Mosquera para mí en este momento es como el lugar al que siempre quiero volver porque me siento en casa. Ay, buenísimo. Y a propósito, con la gobernación de Cundinamarca acá al lado, pues por supuesto. Cuñita. Bien, y antes de irnos y terminar este tremendo programa hoy acá en Código Urbano, Valentina, ¿usted qué consejo le daría a un joven que quiere escribir, pero siente que no tiene nada que decir? Bueno, yo siento que la escritura es un ejercicio de exploración. Y más allá de que tú no tengas nada que decir, si lo tienes, todos los días dices algo. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros sentimos que no somos capaces de, o nadie nos va a escuchar, o quién nos entiende, o por qué hacerlo, qué propósito tiene. Y el único propósito que tiene la escritura para mí es entender que realmente lo que yo pienso es la forma de comprender mi realidad. Y ya, no quiero que los demás consideren que yo tengo la respuesta sobre lo que es la vida, sino es la forma en la forma en la que tú dices, yo existo, aquí estoy. Si solo la lees tú, ya es suficiente. No hay necesidad de la masividad. Lo que pasa es que las redes sociales nos enseñaron que si no eres visto, no vale la pena. Y eso es falso. Tienes que reconocerte a ti. Y la escritura es el primer momento para decir, oye, estoy vivo. Y es la forma de decir, no quiero olvidar lo que viví. Entonces todos tenemos cosas que decir, todos tenemos cosas que escribir y todos podemos cambiar nuestra realidad por medio de la escritura. Bien, y ahí tenemos el libro fresquito en nuestra mesa de trabajo, así que para los oyentes que quieren buscar este libro, ¿dónde lo encontramos? Sus redes sociales, Valentina, ¿y por qué tan caro? Bueno, el libro lo encuentran en mi Instagram, está indexado, ahí hay un link donde tú puedes comprar el libro directamente y te llega a tu casa, está disponible en 8 países y actualmente, si no estoy mal, está en $14, 14 o $16. Lo pides, te llega a tu casa y lo tienes. El libro tiene algo que a mí me parece muy lindo y es que antes de yo crearlo yo pensaba en a mí qué me gustaría encontrar cuando leo algo, qué quiero encontrar ahí. Y cuando yo leía poesía, yo a veces no la entendía. Y yo decía, no, este señor por allá en la mata, y yo ahí, ¿quién? Yo no entiendo por qué está en la mata y habla de la mata, ¿sí? Entonces yo dije, quiero crear un escrito donde después exista una reflexión y una frase, para que las personas logren dimensionar yo que estaba reflexionando en el momento que escribí eso. Entonces está el poema y luego que lees el poema o el escrito encuentras una reflexión y una pequeña frase. Y la invitación siempre es a que quien desee leer mi libro no lo lea rápido,
No quiero que las personas lean las cosas con afán, sino que cada poema y cada escrito tiene una invitación para que te pienses algo diferente de ti en el momento en el que decides leer lo que está allí. Que si te incomoda, lo sientas. Que si no te gustó, lo sientas. Que si te tocó, lo hagas también. Porque a veces en nuestro afán dejamos de sentir para hacer. Y hay primero que también ser para crear. Y no me van a perdonar los oyentes si Valentina no nos lee un fragmento, escuchar esa literalidad en vivo y en directo, lo que nos quiera compartir. Cortico, largo, tenemos 3 horas de programa. Un poco, como en la Filbo. Bueno. El último. ¿El último? Sí. ¿Quieres el último? Sí, el que tú leíste ese día. Dios mío, bueno, es un poquitico largo. No, Pero es tenemos súper todo lindo, también. es muy lindo. Bueno, el último. El último. Dice así. El último es el escrito 63, el coraje de vivir. He conocido el dolor en sus múltiples rostros, he tropezado con piedras que yo misma coloqué, he gritado preguntas al cielo que no respondió, he dudado de todo, incluso de mi propio latir. Me he perdido en laberintos de mi creación, he besado fantasmas que nunca podrían amarme, he sostenido máscaras hasta olvidar mi cara. He negociado con el miedo, entregándole mis sueños. Pero también he plantado jardines en terrenos baldíos, he encontrado la luz en las grietas más oscuras, he transformado heridas en puertas hacia adentro, he descubierto fuerza donde solo veía fragilidad. He aprendido que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Que la belleza no exige perfección, sino ojos dispuestos a reconocerla. He comprendido con el cuerpo entero, no solo con la mente, que todo lo que importa está en este instante, en la inhalación que toma lo que viene, en la exhalación que suelta lo que ya no sirve. Cada amanecer es una página en blanco, cada atardecer un recordatorio silencioso de que todo, lo sublime y lo terrible, tiene su tiempo y luego pasa. No hay respuestas definitivas, solo preguntas que nos mantienen despiertos. No hay llegadas permanentes, solo el camino que se revela paso a paso. Y ahora sé que vivir plenamente no es alcanzar alguna cumbre lejana, sino habitar con todo mi ser este preciso momento. Esta precaria, imperfecta y asombrosa realidad que late, que respira, que se transforma, mientras yo también, instante a instante, me atrevo a ser realmente quien soy, infinitamente frágil, infinitamente poderosa, eternamente incompleta, eternamente suficiente. Esta es mi verdad, mi ofrenda, mi testamento. La vida no es lo que me ocurre, sino lo que hago con lo que me ocurre. Y elijo una y otra vez, con todas mis contradicciones, vivir como si todo importara y nada fuera demasiado pesado para cargar, con valentía, con asombro, con gratitud, porque al final todo se reduce a esto, al coraje de abrir los ojos cada mañana y decirle sí a la vida, exactamente como es, con su caos y su orden, con su dolor y su belleza, con toda su salvaje e indomable intensidad. Y la reflexión de este texto la titulé La valentía suprema. Vivir conscientemente es quizás el acto de coraje más profundo que podemos realizar. Requiere que nos mantengamos abiertos cuando sería más fácil cerrarnos, que permanezcamos vulnerables cuando la armadura parece más segura, que sigamos sintiendo cuando el endurecimiento promete alivio. Este coraje no consiste en gestos heroicos ocasionales, sino en la decisión diaria, momento a momento, de participar plenamente en la experiencia humana con todas sus contradicciones y complejidades. Significa abrazar tanto la luz como la sombra, tanto la alegría como el dolor, reconociendo que intentar eliminar una parte de la ecuación solo disminuye la totalidad de lo que podemos experimentar. La verdadera valentía está en vivir con el corazón abierto, incluso sabiendo que será roto, en amar profundamente, incluso comprendiendo la inevitabilidad de la pérdida, en seguir maravillándonos con el misterio de estar vivos, incluso cuando no tenemos respuestas
para nuestras preguntas más profundas. El acto más valiente no es enfrentar peligros extraordinarios, sino despertar cada día dispuestos a abrazar la vida tal y como viene, con sus alegrías deslumbrantes y sus dolores desgarradores, con su belleza terrible y su caos perfecto. Wow, hermoso. Sí, genial. Gracias. Muchísimas gracias, Valentina, por Muchas gracias. iluminarnos la cabina con esa lectura tan linda, muy chévere, muchas gracias. Muy bien. Gracias por escucharla. Bien, y Valentina, por favor, mándele un saludo a todos los oyentes que a esta hora están enamoradísimos y enamoradísimas de esta literatura tan bonita y por supuesto recordémosles las redes sociales y donde contactamos para los libros. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por estar acá, por permanecer, por escuchar, por habitarnos en este momento. Les deseo mucha buena energía, mucha buena vibra para este fin de semana que es puente. Entonces, qué delicia. Y como está mi Instagram es Psic, Vale Fajardo, el Psic es por psicología. Ok. Entonces me encuentran como @Psic Vale Fajardo en Instagram. Y en TikTok me encuentran como Valentina Fajardo. Ahí está como también mis redes sociales. Y dentro de mi Instagram hay un link y ahí entran al link, en ese enlace dentro de mi biografía, está ahí súper fácil de entrar. Dice adquiere mi libro Recuerdos de Papel, ingresas allí y lo compras. Ellos tienen de 5 a 10 días para hacer la entrega del libro, entonces te llega físico, cerradito a tu casa para que lo puedas leer plenamente con un café o un tecito a tu lado. Y autografiado, ¿no? Sí, claro, si quieren, claramente. Muy bien, gracias Valentina. Sí, definitivamente salió el sol y se iluminó la cabina. Claro que sí. Muy bien. Y María Paula, también muchísimas gracias a mí por Vale. acompañar a Valentina. Con todo cariño, siempre hay que apoyar a los amigos en sus procesos también. Y siempre con Vale hemos tenido esa reflexión, ¿no? Como de los amigos no solo es el que te escucha, sino que también es el que te apoya a crecer y también a crear los proyectos y cumplir las metas. Eso es lo importante. Y aquí tenemos María Paula, como que Valentina no nos está escuchando. ¿Cuál es la parte más fea del libro? No, creo que ninguno. Amiga, sé honesta. No, o sea, de verdad que no. Cuando Vale hizo o sea, cuando fue el lanzamiento, fue muy bonito y por eso le dije que leyera el último poema, porque es un poema que te llega y que te hace reflexionar. Y hace poco que estuvimos en San Francisco, Cundinamarca, yo le dije a mí voy a leer un poema, porque estábamos en una clase dictando, y yo lo leí y después me dijo ella, es la primera vez que escucho a alguien leer un poema mío y se siente súper extraño. Claro, obvio, pues era la primera vez. Además que leer, digamos, palabras que uno ha puesto, que uno ha escrito, pues es un poco extraño, pero siempre es gratificante. Y esa vez, hago el contexto, estábamos dictando un taller de escritura y oralidad y lectura a una institución educativa, pues que las chicas no son tan amantes de la lectura ni la escritura. Y digamos el mensaje que se les dejaba es como tú puedes hacer catarsis a través de la escritura y la lectura, puedes también crear mundos posibles y que la vida va más allá del municipio. Eso pues. Y que todo está conectado, así que Total. feliz día del profe. Gracias. Sí, feliz día, Gracias. profe, soy tu fan amiga. Gracias a mí. Bien. Y María Paula, también manden un saludo a todos los oyentes de Código Urbano y de la emisora Óyeme. Bueno, un saludo para todos los oyentes de esta super emisora y que siempre sigan creciendo. Eso es lo más importante y la radio es espectacular. Siempre uno puede crear mundos posibles y también enviar mensajes de todo tipo y digamos en este tipo académico. Además que es una posibilidad que nunca, o sea, como nunca se pierda. Yo siempre he dicho y digamos trabajé también en emisoras, hace mucho trabajé en una emisora que lamentablemente se acabó, que es Exploremos, un espacio para aprender de Radio Nacional. Ah, ok. Entonces era como dar esa posibilidad a los docentes, a los niños y niñas en pandemia de dar clases. Entonces no solo la radio da un mensaje en temas como generales, sino que puede ir más allá a un tema también pedagógico y académico. Es que para eso es la radio. Exactamente. Seguimos haciendo mundos mágicos con nuestras voces. Sí, claro. Sí. Es Tanto eso. que pasa que dicen, usted es el de Código Urbano, y yo digo, sí, yo me lo imaginaba más bonito. Ay, no. Y así llegamos a la parte final de nuestro último programa de este primer semestre de 2026. Daniel, ¿cómo la pasó?